Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a tratar un tema que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1. Vamos a leer todo ese capítulo para la reflexión de hoy. Yo voy a leer todo ese capítulo primero del libro de Efesios para compartirles a ustedes la palabra del Señor. Ustedes en sus casas léanlo detenidamente también. Pídanle la dirección al Espíritu Santo para entender la palabra, porque es muy interesante que hagamos eso, es muy importante. Si nosotros no hacemos eso y no le pedimos al Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que nos revele la palabra del Señor, entonces no la vamos a entender y es necesario entenderla. Y sería bueno que la entendamos por revelación del Espíritu Santo, no porque alguien nos quiera explicar la palabra del Señor a su antojo o a su manera. Yo voy a emitirles a ustedes los conceptos míos con respecto a algunos versos de la palabra del Señor Jesucristo. Claro, no puedo hacer más. Yo no puedo decirles que lo que yo les estoy diciendo es la verdad absoluta y allí ustedes tienen que parar y no buscar más. No, porque cada uno de nosotros es responsable de pedirle al Señor sabiduría e inteligencia, entendimiento para comprender su palabra. Y Él nos da la sabiduría y el entendimiento abundantemente. Pero si usted quiere solamente contentarse con el concepto mío, y pensar que ese es el concepto, aunque esté muy acertado, no sería bueno porque no es el concepto de lo que es la revelación del Espíritu Santo. Es mejor que usted le pida al Señor Jesucristo que lo ayude, que la ayude a entender la palabra del Señor. Claro, los hombres investigan, los hombres indagan y los hombres buscan, algunos, y algunas mujeres también. Cuando me refiero a los hombres me refiero a toda la raza humana, y hay personas que no, y hay otras que les gusta molidito, suavecito, que se lo den todo allí sin investigar. Y uno sí debe de investigar, debe preocuparse por leer y tratar de entender. Claro, a algunas personas les queda muy difícil y se les hace bien dificultoso entender algunos versos, y por la gracia de Dios hay hombres y mujeres que leen y tienen la capacidad de explicar algunos versos de la palabra del Señor, pero no es la verdad absoluta. La verdad absoluta está en la Biblia, revelada por el Espíritu Santo. Así que voy a leer el capítulo 1 del libro de Efesios y vamos a hablar allí de algunas cosas interesantes. Dice la Biblia de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo diría que es una palabra muy bonita esta del capítulo 1 de Efesios. Es espectacular. La palabra del Señor es eso, es sabiduría e inteligencia para todos los que queremos aprender de su palabra. Y este libro de Efesios, ojalá que cada uno de los que puedan oír esta reflexión lo leyera en sus casas y lo analizaran detenidamente, porque es un libro muy interesante para la iglesia actual, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí hay unos versos de la palabra del Señor en este capítulo que nos invitan a reflexionar. Claro, porque hay personas que preguntan acerca de este capítulo y sobre todo de estos versículos. En la palabra del Señor encontramos este versículo que habla de la predestinación. Y allí en este versículo 11 del capítulo 1 de Efesios dice la Biblia: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Para nosotros entender eso, nosotros necesitamos, número uno, la revelación del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos ayude a entender. Pero debemos de leer también con detenimiento lo que dice la palabra del Señor. Pablo le está escribiendo a los a los efesios que están allá en Éfeso, y les está tratando de explicar la palabra del Señor. Dice que él es un apóstol por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Y empieza en el versículo 3 diciendo, alabando al Señor, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Partiendo de ese versículo es que nosotros debemos entender el asunto de la predestinación. Porque, les repito nuevamente, no se casen con la primera opinión que alguien les dice, que alguien quiso explicarles acerca de la predestinación.
Porque cuando nosotros hablamos de la predestinación, es motivo controversial para algunas personas, porque predestinar es organizar lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Lo que va a ser el destino de algo para el futuro. Y nosotros fuimos predestinados. Entonces surge la pregunta: si nosotros fuimos predestinados, podemos hacer lo que queramos y entonces igualmente seremos salvos, porque ya fuimos predestinados, y pase lo que pase, seremos salvos porque fuimos predestinados por Dios para ser salvos. Cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso, porque dice la Biblia: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, ese fue el deseo de Dios. Él nos escogió. ¿A quién? A la raza humana. Él no escogió al uno, al otro, a este, aquel, aquella. No, a la raza humana, según nos escogió en Él, a todos los seres humanos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como yo entiendo esta palabra, allí está la predestinación. Fuimos predestinados por el Señor Jesucristo. Él nos escogió, Él nos predestinó en su mente y nos escogió. ¿A la quién? A la raza humana, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese era el deseo de Dios. Pero ¿qué pasó? La raza humana no quiso hacer caso de eso y se desvió por otro camino. Por eso es que el asunto de la predestinación es tan grande. Es para mentes entendidas y para los que leen la palabra del Señor y oran pidiéndole revelación al Señor Jesucristo por su palabra. Porque según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De qué habla allí? Bueno, como a Dios nadie lo coge por sorpresa, Él ya sabía que la humanidad iba a fallar, que definitivamente Él debería proveer un cordero para la redención de la raza humana. Y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que era Dios manifestado en carne, en esa humanidad de Jesucristo era que iba a llevar el castigo de la raza humana. Aunque habíamos sido predestinados, es decir, la humanidad estaba predestinada para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, pero la humanidad buscó otros caminos y otros designios. Y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios se proveyó de cordero en Jesucristo para sacrificarlo para nuestra redención. ¿Saben por qué? Porque según nos escogió en Él. Y si fuimos predestinados, la gente puede decir: entonces, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, estamos predestinados, no pasa nada, hagamos lo que hagamos, vamos a ser salvos. Claro, Lucas capítulo 10 dice la Biblia: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, verso 20. Pero realmente eso es porque los nombres, habiendo sido predestinados, están escritos. Pero ¿qué pasa si el ser humano no hace caso a la palabra del Señor? ¿Será que puede ser borrado su nombre? Claro que sí. Apocalipsis 3:5 dice la Biblia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Su nombre está escrito en el libro de la vida, pero puede ser borrado. Así que el ser humano fue creado con libre albedrío. Según el diccionario de la Real Academia Española, el libre albedrío es voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. Es decir, el ser humano tiene su propia
opinión. El ser humano tiene plena voluntad de elegir si continúa con su nombre escrito en el libro de la vida o lo hace borrar. Y el Señor Jesucristo lo borrará seguramente si no hace lo que está escrito en su palabra. En 15 minutos no podemos explicar el tema de la predestinación, pero por eso quiero invitarles a leer este capítulo en casa y pedirle revelación al Espíritu Santo. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.